Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación estudiaremos la forma en que se puede determinar la fórmula molecular para un compuesto determinado. Y empecemos estudiando qué es la fórmula molecular. La fórmula molecular, además de indicar los elementos que están presentes en una molécula, nos indica también cuál es la cantidad real de cada uno de los átomos de los elementos presentes, es decir, cuál es la proporción real y qué es lo que diferencia a una molécula de otra, aunque puedan tener la misma fórmula empírica. La fórmula molecular se obtiene al multiplicar la fórmula empírica por un entero n que resulta de dividir el peso molecular entre el peso mínimo o empírico. Es decir que si vamos a obtener la fórmula molecular partiendo de la fórmula empírica, debemos primero determinar un valor entero indicado por la letra n mayúscula, el cual decimos que es igual al peso molecular o masa molar de la fórmula molecular m sub fm sobre el peso de la fórmula empírica m sub fe o masa molar de la fórmula empírica. Cuando determinamos este valor de n a partir de este cociente, de esta división, entonces procedemos luego a determinar la fórmula molecular, que va a resultar de multiplicar ese entero n por los subíndices de la fórmula empírica, como vamos a ver en un ejemplo a continuación. El presente ejemplo sobre la determinación de la fórmula molecular dice lo siguiente: la fórmula empírica de la glucosa es CH2O y su peso molecular es de 180 UMA, unidades de masa atómica. Determinar la fórmula molecular de la glucosa. Vamos a resolver entonces el presente ejemplo. Miremos, ya nos indican cuál es la fórmula empírica de la glucosa. Nos dicen que es CH2O. La fórmula empírica, recordemos, nos indica la proporción mínima en que están relacionados los átomos de los elementos presentes en la molécula, pero no nos da la información real, como si nos la da la fórmula molecular, que nos dice cuál es la cantidad real de cada átomo de elemento presente en la molécula. Y para determinar la fórmula molecular Fm, que es desconocida, nos indican también cuál es el peso molecular, o sea, cuánto pesa la molécula real de la glucosa, y eso lo indicamos como m sub fm, porque es el peso de la fórmula molecular. Si nos dicen peso molecular, es el peso de la fórmula molecular o masa molar de la fórmula molecular. Aunque no conocemos cuál es la fórmula molecular, observemos que ya nos dan cuánto es el peso de la misma, 180 unidades de masa atómica. Recordando, claro está, que el peso molecular se puede expresar en unidades de masa atómica o también en gramos sobre mol. Pero en este caso no estamos determinando gramos ni moles, entonces vamos a dejar las unidades del peso molecular en unidades de UMA. Bueno, necesitamos primero conocer el entero n, y para poder determinarlo necesitamos el peso de la fórmula molecular o peso molecular simplemente, que ya está dado en el enunciado y es de 180 unidades de masa atómica. Y ese valor lo vamos a dividir entre el peso mínimo o empírico, es decir, el peso de la fórmula empírica. Ya nos dan la fórmula empírica, CH2O. ¿Qué tenemos que determinar? ¿Cuál es el peso de esa fórmula empírica? El peso de la fórmula empírica m sub fe en este ejemplo es entonces igual a multiplicar los pesos atómicos de cada uno de los átomos de los elementos por su proporción mínima o cantidad mínima de átomos y luego sumar las contribuciones individuales. Es decir, observamos la fórmula empírica.
y analizamos qué elementos hay presentes. Vemos que hay carbono y vamos a una tabla periódica donde encontramos que el carbono tiene un peso atómico de 12. En esta fórmula empírica vemos que hay un átomo de carbono, multiplicamos 12 por 1. Ahora sumamos la contribución del hidrógeno. El hidrógeno en la tabla periódica tiene un peso atómico aproximado de 1. Y en esta fórmula empírica vemos que hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces tenemos 1 por 2. Y ahora sumamos la contribución del oxígeno. El oxígeno, de acuerdo a la tabla periódica, tiene un peso atómico aproximado de 16 y multiplicamos por un átomo de oxígeno que hay en la fórmula empírica. Sumamos estos valores, multiplicamos y luego sumamos los valores obtenidos. Tenemos 12 por 1, 12, más 1 por 2, 2, más 16 por 1, 16. Sumando tenemos que el peso de la fórmula empírica M sub Fe es igual a 30 unidades de masa atómica. Ya tenemos entonces el peso mínimo o peso empírico. Y debajo de 180 colocamos entonces el valor de 30 unidades de masa atómica. Y determinamos el valor de N. 180 dividido entre 30 nos da el valor de 6. Entonces N es igual a 6. Bueno, y ya como tenemos el valor de N igual a 6, procedemos a utilizar la segunda fórmula para determinar la fórmula molecular. Y decimos que la fórmula molecular de la glucosa es igual al entero N, que es 6, por los subíndices de los átomos de los elementos presentes en la fórmula empírica. Y escribimos por CH2O. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos cada subíndice por el entero N, con lo que obtenemos que la fórmula molecular es, en el caso del carbono, este tiene su índice 1, entonces tenemos 6 por 1, 6, C6, para el hidrógeno sería 12, porque 2 por 6, 12, y el oxígeno también sería 6, 6 por 1, 6, o sea que la fórmula molecular de la glucosa es C6H12O6. Y esa es entonces la respuesta a nuestro ejemplo. Hemos determinado entonces la fórmula molecular de la glucosa a partir de la fórmula empírica y conociendo el peso molecular. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.